Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos llevar un espacio de la historia. Hoy el título y el tema propuesto es Que el Emir nos ayude, con exclamación. Uno de los sitios que debe ser de los más bellos, yo no lo conozco, es la ciudad de Valparaíso mirando al mar en Chile. En esta ciudad tan alejada de nuestras historias se dio un caso muy curioso. El padre de una amiga mía estaba viviendo allí, era una persona que descendía, era el hijo de uno de los que había sido ministros de Hacienda durante nuestra República, durante la Segunda República. Había tenido que partir al exilio con su padre, eran padre e hijo. Pasaron de Canarias, donde estuvieron a punto de ser fusilados, tuvieron que coger una patera como oímos tantas veces, desde Canarias ir al norte de Marruecos, de ahí pasar a Barcelona, la España republicana, de ahí huir a Inglaterra, en Inglaterra sufrir los bombardeos ingleses, acabar en México. Y este amigo mío, porque yo le tengo una muchísima admiración, es una de las personas más brillantes que he conocido, fue uno de los fundadores de la Universidad de Chile, de la Universidad Autónoma de Chile, al modelo de la Universidad Autónoma de México, un hombre cultísimo, un hombre de un buen gusto exquisito, él se llamaba Cristóbal, y nos contamos muchas historias de todas las vivencias que había tenido. Entre otras cosas, él fue amigo personal de Salvador Allende, había conocido a toda la intelectualidad mexicana y tuvo que partir ya con muchos años otra vez al exilio desde Chile nuevamente a México. No os cuento más, pero ahora voy a la anécdota, que la anécdota sé que es lo más gustoso que suele apetecer muchas veces de los podcasts. Y este hombre tenía vecino a otro amigo suyo que también era exiliado, y este hombre que era exiliado y él compartían una misma pasión. Les encantaban los pájaros. Y en sus jardines, que estaban colindantes, mirando al mar Pacífico, allí en la costa excepcional, costa chilena, pues criaban pájaros y pues intercambiaban, me imagino que se intercambiarían una hembra o un macho, habían traído un pájaro, a ver cuál cantaba mejor, y muchas veces estarían allí en aquellos atardeceres que deben ser tan espectaculares, pues oyendo cantar los pájaros y vibrando con la vista, pero también muchas veces cargados de nostalgia y de recuerdo. El personaje, don Cristóbal, pues era un poco más joven que su amigo, el otro exiliado forzoso, de los que hubo tantos, se fue desgraciadamente una gran parte de la intelectualidad. Pero la historia no la vamos a cambiar, la historia ya es historia y no tenemos que mirar atrás. Entonces, estando allí, pues estaban un poco repasando lo que era su vida. Hombre, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro y tal y cual. Y le dijo, mira, yo si me muero algún día, al otro le decía, Cristóbal le decía, no, tú no te vas a morir nunca. No, yo me moriré. Yo solo quiero que vayas a despedirte del lugar más bonito de la tierra, que fue de donde salí.
Y entonces digo, bueno, pues ¿qué vas a durar mucho? Déjate de historias. Si algún día podemos volver a España, cuando llegue la democracia, pues volveremos, y si no podemos, pues mira, hemos vivido en el mundo y tampoco nos ha ido tan mal. Aquí tenemos nuestra casa, nuestras familias y tenemos que seguir adelante. No, pero es que tú no puedes hacerte una idea de lo que es aquí. Mi pueblo era lo más bonito que podía, y le narraba allí vos la perfección de las calles, la belleza de las casas, todo. Bueno, y el otro, bueno, al final, el que exaltaba tanto a su pueblo, pues se murió. Yo no sé cómo no le tapaba la boca don Cristóbal viniendo de Canarias, que es bien bonito, pero bueno, el otro está absolutamente no carcomido, no sería la palabra, sino asaltado por la nostalgia. Y entonces le dije, bueno, pues no te preocupes, que un día que vaya a España voy a ver a tu pueblo. Bueno, pues nosotros se murió, y uno de los viajes que ya cuando llegó la democracia pudo hacer don Cristóbal, dijo, pues voy a despedirme, como él me había atado tantas veces en aquellos atardeceres rodeados de los trinos de los pajaritos, voy a despedirme de ese pueblo por el que tanto ha vibrado y por el que tanto ha suspirado. Y entonces llegó un día a Madrid, él sabía, claro, lo había hecho tantas veces en nombre del pueblo, y un día pues miró desde donde podía coger un tren para ir a ese pueblo. Entonces vio allí y dijo, pues tren con destino a tal sitio, que era el final de la línea, era el pueblo al que él tenía que ir. Y entonces dijo, bueno, pues voy a coger un tren y ahí me voy a despedir, voy a ver esas maravillas que de las que tanto me hablaba mi amigo, el de los pájaros de al lado. Así que cogió el tren, se montó y ya, claro, digo, bueno, aquí no me pierdo, porque como es el final del trayecto, pues cuando llega al final, pues allí ver esa y además voy a estar emocionado porque ese recuerdo, toda esa belleza tantas veces descrita, va a ser algo que me va a atrapar el corazón. Bueno, entonces cogió el tren y efectivamente llegó al final del recorrido. Y el final del recorrido era nada menos que Irún. Lo siento por los de Irún si me está oyendo alguno, pero desde luego no es uno de los pueblos más bonitos ni más perfectos. Era una ciudad ferroviaria entonces, gris y caótica en la mayoría de lo que era su trazado urbanístico. Y claro, mi amigo cuando llegó allí dijo, pero por Dios, pero ¿cómo me había podido contar que esto era tan bello? Esto es una auténtica chabacanería. Yo que me he hecho casi 500 kilómetros para venir a ver esto, pero bueno, si él se quería quedar con ese recuerdo, él se quería quedar con el recuerdo. Por eso a veces la nostalgia nos hace jugar unas malas pasadas y vemos siempre con nuestro corazón y con nuestro querer lo que muchas veces no es. Bueno, pero también tengo el otro caso contrario, el de mi tía abuela, que siempre decía, ella apareció un día de 1918 por el País Vasco y pasó de romper con una piedra el agua en el río para lavar la ropa y estar lavándola pues a muchos grados bajo cero, a llegar con su marido a un pueblo de Guipúzcoa ya en el ritmo y en el camino de la industrialización, abrió una puerta, encendió, giró, que entonces se giraban las perillas de el interruptor y se hizo luz en una bombilla y llegó a una cocina y había agua caliente y echabas allí un poco de carbón y unos leños. Entonces ella ya no volvió jamás a su pueblo, porque le decía, bueno, y aquello de Burgos, porque ellos venían de Burgos, ahora les voy a contar un poco, y aquello de Burgos, ¿cómo? Dice, mira, allí no, seamos serios, aquí se está muy bien, allí no hay más que pulgas, y hambre, y frío, y todo es poco. Y decían, pero hombre, no volvió nunca, no volvió nunca. Se murió con 99 años, a punto de cumplir 100, y nunca tuvo un ápice de nostalgia sobre su pueblo. Así que vemos que hay muchas veces que hay distintas maneras desde el corazón de ver las realidades que nos tocan vivir. Y vosotros estaréis diciendo que el Emir nos ayude y nos estás contando historias que arrancan en Chile y acaban en Irún y que empiezan en un pueblo de Burgos y acaban en un pueblo de Guipúzcoa de la industrialización.
Bueno, pues algo sí que tiene que ver, porque en el último capítulo nos habíamos quedado hablando de los visigodos, como paso previo a la llegada del ejército musulmán a este lado de la parte del norte de África, a lo que era el reino visigodo, nuestra península. Cuando pasaron los años, pues claro, tanto me decían que aquello no merecía la pena, yo me había hecho la idea que yo era un sitio absolutamente harapiento. Tampoco es harapiento, es pues muy particular, muy pequeñito, muy simpático, parecen cuadros. Uno, si quiere pintar una ciudad, tiene que pintar una casa, pero claro, cuando pintas un pueblo de esos que son tan pequeños, en un lienzo te entra el pueblo entero, como suele decir mi amigo Alfredo, el pintor. Y cuando ya pude moverme por mi cuenta, pues un día fui a ver ese pueblo y el de al lado. El de al lado, que era más importante. El pueblo pequeño era Belvimbre, que eso sí que es una antigua torre de defensa como de alquería de la época emiral. Bueno, supongo que será ya más de la época califal. Hay poco escrito, que es como una torre redonda, de la cual está totalmente desmochada, y que con la mayoría de la piedra de ese castillo pues fueron con los que se hicieron las casas de Belvimbre, de recia piedra. Sin mayor interés, muy etnográfico, eso sí, con sus puertas de madera, con sus ventanas de madera, cada una de un tamaño, de una forma. Como curiosidad etnográfica, pues muy curioso. Y al lado está el pueblo que era más importante, que es Pampliega. Eso sí, es este pueblo ya con una iglesia importante, y un pueblo donde prácticamente todo el pueblo se trasladó en masa a lo que era el centro de Guipúzcoa, a Zumárraga y Urrecho. Tanto era así que la gente que era del pueblo pensaba que todos los emigrantes venían del mismo pueblo, que venían de Pampliega, y a los que eran forasteros les llamaban los de Pampliega, porque todos eran de Pampliega, por decirlo de alguna manera. Y en Pampliega sucedió una cosa curiosa. Es un pueblo como hay cientos en lo que es la llanura castellana. No podemos llamar páramo porque eso sí que era feraz, porque está en un punto donde se juntan los ríos Arlanza y Arlanzón. Y había un antiguo monasterio totalmente desaparecido. Yo no he sido capaz de que me hayan relatado dónde se encontraba. También hay una villa romana que salieron allí teselas y cosas, pero mis primos, parentela que todavía me queda allí, que son primos lejanos, que eran muy burros, yo creo que lo taparon todo para que nadie se enterara de lo que habían encontrado. Y si eran por allí con sus grandes tractores marca John Deere, que con un tractor se puede arar todo un estado americano, pues se quedarán con las monedas y no dirán nada de nada. Me los conozco. Y una de las cosas también que hay muy bonitas allí, que quedan también como atracción, es un puente que, oye, ¿cómo son las cosas? ¿Qué curiosidades tiene la vida? Era donde durante su juventud, las veces que iba allí a veranear, iba a decir, bueno, los 2 o 3 días que podía juntar de fiesta, iba mi difunto padre a bañarse allí en aquel río y se tiraba desde lo alto del puente porque debía ser buen nadador. Yo no le cogí la genética para nada, pero se bañaba allí en el río, que había unos tojos que decían unos pozos muy profundos, bueno, todas estas cosas. Pero volviendo al puente, resulta que pasan los años y una de nuestras amigas de un círculo que nos juntamos nosotros a charlar y a compartir la vida y la amistad, que denominamos la Academia Andante, pues su abuelo era el que había construido ese puente. Fijaos qué vueltas da la vida. Y una de las cosas y características que tiene este pueblo, pequeñísimo, es que en todos los lados aparece Bamba, que era un rey godo. Era un rey godo y siempre están allí. Es un poco la lucha del pueblo, la reivindicación de hacer volver las reliquias, los huesos, no reliquias, no podemos hablar de reliquias, este señor no era santo. Bueno, los huesos del rey Bamba, que están enterrados en la Catedral de Toledo, hacerlos volver ahí. Bamba era un rey godo, un rey visigodo, que gobernó Toledo y que en los últimos años de su gobierno pues intentaron asesinarle. Él había sido coronado rey el 20 de octubre del año 672 en Toledo y murió en el año 688,
murió en Pampliega, que debía ser el confín más recóndito un sitio defendible, un sitio donde podía pasar en algún anonimato, probablemente refugiado en este monasterio del que os hablo, del cual ya no queda prácticamente rastro. Entonces se guareció ahí, y ahí murió, y encargó que ahí fuera enterrado. Y claro, como pasaron tantos acontecimientos en la península, ahí permaneció en paz y en tranquilidad en una pequeña ermita, hasta que en el año 1274 Alfonso X el Sabio, con nocturnidad, porque él lo hizo de noche, se llevó los huesos de Bamba y los llevó a Toledo, que es donde están enterrados en la actualidad. Ya veis cómo hemos retomado la historia de los visigodos, una historia de los visigodos que vamos a continuar narrando, porque si no, yo me extiendo contando las aventuras, las aventuritas, las nostalgias y las no nostalgias, y se nos pasa el tiempo. Ya sabéis que estoy uniendo una parte de lo que era la historia también con la historia del cristianismo, con la historia de la iglesia local, de la iglesia hispánica, que no tenía algo, pero muy poco que ver con lo que estaba pasando en Roma. Bien, hemos dicho que la pretensión de Leovigildo de unificar su reino religiosamente, unidos por el arrianismo, complicó mucho la estabilidad visigoda. El arrianismo era la religión oficial visigoda, y los bizantinos y el resto de la población hispano-romana eran católicos romanos, aceptaban tanto desde Roma como desde Constantinopla, aceptaban al obispo de Roma, hasta el año 857, en la cual se separan las dos iglesias, se produce lo que se denomina cisma, por la expulsión de la estructura romana del patriarca Ignacio de Antioquía. El reino visigodo al frente, con Leovigildo, en el año 586, vio sus peores horas con la sublevación de su hijo Hermenegildo en el sur, que se había convertido al catolicismo. No se restaura la paz hasta la derrota del hijo a manos de su padre, que le perdona la vida. Pero su hijo y sucesor Recaredo, que vivió del año 559 al 601, hermano de Hermenegildo, logró esa unidad religiosa, pero ya como católico romano. Será en el tercer concilio de Toledo cuando Recaredo y su esposa manifestaron su conversión, y tras ella la cuestión visigoda en Hispania alcanzó la cultura, podríamos decir, alcanza su cenit. La relativa paz con Leovigildo y Recaredo se acabó muy pronto, porque los reyes visigodos Liuba II, Viterico, Gundemaro y Recaredo II, el que no fue asesinado, murió en extrañas circunstancias. Únicamente Suintila, militar brillante, termina por expulsar a los últimos bizantinos que hasta el año 620 se habían mantenido en lo que eran las costas, y eran muchas veces los que habían movido desde Cartagena los asesinatos y las revueltas contra los reyes toledanos. Con respecto a la religión, como se vio anteriormente, los visigodos seguían el arrianismo, pero lo seguían las altas esferas. No pensáis que esto era una cosa que en una parroquia todos eran arrianos, ni sabían que era el arrianismo. El arrianismo que se había extendido por el Imperio Romano desde el siglo IV, y pese a la importancia política de los altos dignatarios, curiosamente no hubo enfrentamiento, por lo que os digo, con los católicos, que seguían pues la herencia de la época hispano-romana, y que tampoco se enteraban de las invocaciones, si eran trinitarias, unitas, estaban un poco por encima. Eso sí, en lo que era la parte eclesial, la cosa era más complicada, y por eso se reunieron los concilios en Toledo, en especial el del año 589, donde se solucionó el problema del arrianismo con la conversión de Recaredo. El que convocaba estos concilios era el rey, y los obispos eran los que hacían él estaba en la apertura, pero eran los obispos
y los representantes de las iglesias los que enfocaban los temas que había. Este proceso, con sus naturales problemas, llevó al final a que todo quedara unificado. Los concilios de Toledo fueron la gran realidad no solo eclesial, sino también política. Se celebraron en Toledo entre el año 397 y el 702. El primero, por la fecha, ya veis, 397, se celebró propiamente dentro de lo que era todavía una provincia hispano-romana, y los que vinieron a continuación ya fueron propiamente visigodos. Los hubo principales que agruparon a los obispos de una provincia con su metropolita al frente, generales de todos los obispos, y como os he dicho antes, los concilios se integraban también con el poder real, ya que era el rey quien convocaba, y eran presididos primero por el arzobispo más antiguo y luego por el de Toledo. Si bien eran asambleas generales, los altos jerarcas del reino y de la cúpula episcopal eran los que controlaban el concilio. El tercer concilio de Toledo, el de 589, fue el primero en tener ya un carácter general y en el que se abandonó el arrianismo. Van desde el primero al 397 hasta el 18º, que fue en el 702, prácticamente previo a la entrada de los musulmanes en la península. Todos los concilios sufrieron el decurso de lo que era la historia de la Hispania y de la historia también ya del reino visigodo, y la situación favoreció la plena integración al ir creándose un corpus eclesial entre las comunidades hispano-romanas y visigodas, y que se funden de una manera todavía más concreta con la aparición de personajes excepcionales como el obispo Isidoro de Sevilla, cuyas etimologías son consideradas como la primera gran obra de la Edad Media. La Iglesia ganó gran influencia social, siendo la que dará legitimidad a los reyes visigodos a partir del año 672, y el obispo de Toledo se convirtió en cabeza de la Iglesia peninsular. Esto es muy importante. La Iglesia visigoda es la que tendrá a continuación luego como Iglesia mozárabe. Fue también en el momento en que se constituyeron las regiones eclesiásticas que coincidieron con las antiguas provincias romanas, con la excepción de lo que había sido el reino de los suevos, o sea, la parte de Galicia, que el territorio fue dividido en dos provincias, cuyas capitales fueron Braga y Lugo. La diócesis de Braga comprendía 4 diócesis que antaño pertenecieron a Portugal, a Lusitania, y la diócesis de Braga comprendía 4 diócesis que también pertenecieron a Lusitania, que fueron Lamecum, Biseon, Conímbrica y Egitania. Y a mediados del siglo VII pasaron todas a depender de Mérida, de nuestra Mérida en Badajoz. En esta época la provincia narbonense, la provincia de Narbona, ya habéis visto que la parte de donde vienen los visigodos era el gran primer tronco que estaba formado por el reino visigodo, que venía del sureste francés y penetraba en la península. Estaba la parte de Narbona, que está en Francia, y perteneció al estado visigodo, que constaba además de 6 sedes metropolitanas. Tener en cuenta que muchas veces fueron unidas. Las sedes metropolitanas lo vais a ver a la importancia de las ciudades. La provincia o sede de Galicia tenía su capital en Braga, hoy en Portugal, debajo de Galicia, hacia la costa. La lusitana tenía como capital Mérida. La bética la tenía en Sevilla. La cartaginense la tenía en Toledo. La tarraconense, Tarragona, y la narbonense en Narbona. Las últimas décadas del siglo VII y del siglo VIII fueron testigos de unas profundas crisis en la España visigoda. La peste causó gran mortandad en el año 693 y las malas cosechas trajeron un importante crecimiento de enfrentamientos sociales. Numerosos campesinos estaban agobiados por la creciente presión de los impuestos, huían a los bosques. Los poderes militares se enfrentaban entre sí y la nobleza no ansiaba sino poder y riqueza.
y la unidad del reino visigodo estuvo a punto de resquebrajarse cuando, tras las últimas décadas del siglo VII, el duque Paulo, que gobernaba la región de Septimania, en la comarca de Narbona, no solo se sublevó, sino que llegó a proclamarse rey visigodo de Septimania. Pero la crisis fue visible sobre todo en la pugna que mantuvieron dos grandes familias de la nobleza visigoda para hacerse con la corona de Toledo. Se trataba de Chindasvinto y de Bamba. Aquí nos aparece el primer personaje de la no nostalgia. En el contexto de esta situación, la guerra no declarada es cuando se produce la invasión musulmana. En el sistema político visigodo, los reyes no eran hereditarios, sino que eran elegidos por una asamblea de nobles. Cuando moría un rey, se volvía a elegir otro, que no tenía por qué estar necesariamente emparentado con el difunto. Este suponía frecuentes rebeliones, conspiraciones, asesinatos, incluso también hubo frecuentes regicidios, que un príncipe mataba al rey, el nieto mataba al abuelo, el padre mataba al hijo. Esto era muy frecuente. Y las guerras civiles estallaban rápidamente entre aquellos que aspiraban al trono. Esta falta de continuidad dinástica fue lo que indirectamente causó la desaparición de la monarquía visigoda del reino de Hispania. El poder real constituía una formidable meta en la vida política de las élites góticas. Si te elegían rey, pues imagínate lo que era. Los nobles estaban siempre al acecho para alcanzar el trono a la muerte del monarca reinante. Y la corrupción y la politización de la Iglesia se combinaron fatalmente con los problemas del ejército. La Iglesia visigoda sirvió al Estado y se sirvió de él. Pero ya los créditos de las altas dignidades ya estaban inmersos en las luchas de poder y de político y de la riqueza económica. Los visigodos tuvieron una influencia fundamental en nuestro país. Siempre pensamos, esto fue una cosa, eran bárbaros, barbarucios, que no. Tuvieron influencia fundamental en el derecho, en algunas costumbres. Sin embargo, tienen un problema, que renunciaron a su lengua y aceptaron el latín. Y de igual modo se integraron en lo que era la cultura romana, mucho más rica, mucho más perfecta y mucho más con sus leyes, con sus normas, entroncando con lo que era la cultura griega. Y además en la península pues mantuvieron los enclaves culturales. Eso sí, todos menos uno nuevo, Toledo. Hasta entonces Toledo era prácticamente inapreciable en su valor, pero por ser prácticamente el centro geográfico hispánico se convirtió en un gran centro cultural. Su idea al principio, como os dije en el capítulo pasado, referido a este tema, fue crear la capital en Barcelona, pero tuvieron la idea de que era mejor pasarla al centro peninsular, porque si no los francos que estaban en Toulouse siempre iban a estar presionando en el noroeste para hacerse con el poder y tener más influencia. Toledo de Toulouse entonces quedaba muy lejos. De todas las lenguas germánicas, la que más influencia peninsular tuvo fue el idioma gótico, con muy poca influencia, de todos modos, porque no se pasó a escritura, o si se pasó, no se conoce, es prácticamente muy poco conocido, sí se conoce, pero hay muy pocos testimonios escritos en la propia lengua gótica. En Hispania no se han conservado documentos visigodos, como sí sucedió en Italia o en Francia, donde la presencia germánica tuvo más impacto. Asimismo, se supone que tras la conversión de Recaredo al cristianismo romano se quemaron todos los libros litúrgicos en germano o gótico, pues todos tenían una clara orientación arriana y serían considerados heréticos. Solo se puede encontrar la presencia de la lengua gótica en casi todos los nombres propios. González es todos estos que acaban en ez, procedemos de esa época gótica. Topónimos, algunos vulgarismos en la liturgia y una serie de inscripciones escritas en pizarras encontradas en el centro y noroeste peninsular, aunque son de difícil interpretación.
Esto se está avanzando mucho, ¿eh? Ahora que lo que os hablo yo de difícil interpretación, tomarlo con cautela, porque cualquier día nos van a dar una sorpresa que vamos a quedarnos todos patirifusos de todo lo que han avanzado en este mundo. Esto no quiere decir, no obstante, que no hubiese producción literaria durante el periodo visigodo. De esta época son los opúsculos religiosos de Justiniano, los sermones y primer comentario al cantar de los cantares de Justo de Urgel, el comentario al Apocalipsis de Aprinio de Beja, de Correctionem Rusticorum, cánones, poesías y fórmula de vida honesta de Martín de Dumio. Van floreciendo diversas escuelas. La escuela sevillana, fundada por Leandro, obispo de Sevilla, autor del Desprecio del Mundo y de la institución de las vírgenes, que fue un poco una referencia para el mundo monástico, y el mayor representante de la escuela sevillana será Isidoro, el obispo Isidoro, autor histórico, filosófico, canónico y multidisciplinar. Hablar de San Isidoro es hablar de las etimologías, en donde se compendian el saber de la época. En la escuela de Zaragoza, que era otra de las escuelas, destacan Braulio, el abad Tejón, o también hablar de la escuela de Toledo, donde pertenecieron Eugenio el Astrónomo o Ildefonso de Toledo. Todas las obras estaban escritas en latín, como también lo estaba la gran obra del derecho que dejaron los visigodos, el Liber Judicorum o Lex Visigotorum, conocido más antes como el Fuero Juzgo, de Alfonso X el Sabio, que no se traducirá al romance hasta mucho después y que ha sido la base de lo que es nuestro derecho privado y nuestro derecho público también. En el año 570 de nuestra era, en los desiertos de Arabia, un nuevo profeta había surgido. Era Mahoma. Meditando el profeta sobre el creer, en una cueva, una noche se le apareció un arcángel, el arcángel Gabriel, lo trasladó a Jerusalén sobre el enclave del sacrificio de Abraham, al monte Moirá, que es el monte donde se hizo el templo de Salomón, frente al monte Sión donde está el cenáculo, y de aquí fue elevado al cielo y Alá le comunicó todos los conocimientos necesarios para desarrollarlos por escrito en el Corán. Esa misma noche al amanecer volvió a bajar y otra nube le volvió a llevar a la Meca. En las ciudades de Arabia, no sin resistencia, se fueron uniendo al mensaje de Alá. La Meca, Medina, escucharon el mensaje de Mahoma y algunos se adhirieron a él. Y los países fueron poco a poco uniéndose a la nueva religión. Bajo el influjo del Islam cayó Israel, Jordania, Irán, a continuación Egipto, Libia, Túnez y los territorios del actual Marruecos. En el año 698 los soldados de Alá tomaron Cartago, la capital más importante junto a Alejandría en el Mediterráneo sur. Ceuta se resistió, pero los 14 kilómetros del estrecho fueron muy poca distancia para conseguir el siguiente territorio objetivo de la conquista, que era el reino visigodo. Un acontecimiento influyó y mucho en la invasión del reino visigodo. Fue lo que pasaba con la herencia y sucesión del rey Bitiza. En el año 710 en Hispania visigoda se está dando una guerra civil por el trono. Son enfrentamientos sangrientos y disputas internas entre los hijos de Bitiza y los seguidores de don Rodrigo, el duque de la Bética, de la parte sur, de la parte andaluza. Bitiza había muerto en febrero del año 710 con 30 años y sus hijos eran demasiado jóvenes para asumir el trono. A la muerte de Bitiza, un grupo de nobles nombraron rey al hijo mayor de Aquila II, que tenía 10 años. Pero el duque de la Bética, Rodrigo, no lo aceptó, iniciándose las disputas entre viticianos y seguidores de don Rodrigo. Este lo intentó y finalmente, en el año 710, logró el trono del rey visigodo y fue proclamado rey. Pero ese trono ya estaba ocupado por los viticianos, así que la violencia surgió y la impulsó tanto un candidato como el otro.
Aquila II fue humillado retirándose al norte de la península. Los hermanos de Witiza y el arzobispo de Sevilla, junto con el conde don Julián era el gobernador de Ceuta, pensaron en pedir ayuda a los musulmanes para expulsar a don Rodrigo del trono. Por eso he dicho que el emir nos ayude. En todo el anterior contexto, el gobernador de Ceuta, don Julián, entabló negociaciones con Muza ben Nusair para invitarle a desembarcar a la península y poner a su candidato al reino. Y este entregó Ceuta a los musulmanes a la muerte de Witiza. Muza ben Nusair, le vamos a llamar Muza, era el emir de África del Norte, nombrado por el califato de Damasco, que eran los que gobernaban el imperio musulmán. Los musulmanes aceptaron el pacto ofrecido con el conde para participar en la guerra civil en apoyo de los viticianos como una tropa auxiliar. Los viticianos soñaron con obtener la ayuda de los mahometanos. Su argumentación era: Atanagildo había vencido a Águila gracias a la ayuda de los bizantinos que dominaban África. Sisenando había destronado a Suntila apoyado por el franco Dagoberto. Pues los partidarios de Witiza pensaron que llamarían a los musulmanes asentados en la zona de Marruecos, los visigodos recuperarían su trono y los musulmanes volverían a África sin reclamar nada de la península. Por eso llamaron en su ayuda, como os he dicho, al emir. En la madrugada del 22 al 27 de abril del año 711 desembarcó en la bahía de Algeciras el general bereber Tarik. Tarik ya nos va a sonar mucho. Gibraltar es Gib al-Tarik, la montaña del Tarik. Tarik, el primero que pasa de una manera organizada, porque ahora veréis que también había habido diversos pasos anteriores. Este llega con un ejército de unos 7.000 hombres, fundamentalmente bereberes, aunque también había árabes, sirios e incluso cristianos, mercenarios del norte de África. Tarik se instaló históricamente en lo que es el peñón de Gibraltar o montaña del Tarik y fue recibiendo oleadas de tropas que en ese lugar fueron desembarcando. General y tropas seguían a las órdenes de Muza, que era gobernador de Ifriquilla, actual Túnez. Dos personajes: Muza, emir; Tarik, general. Desde la base del peñón empezó el saqueo y la toma de ciudades de la Baja Andalucía que dio inicio a la invasión del reino visigodo por dirigentes musulmanes del califato de Omeya. Califato Omeya, Damasco. Esta invasión se prolongó 15 años, hasta el año 726, y ocupó prácticamente toda la península ibérica. Tarik aprovechó que el rey Rodrigo se encontraba en el norte peninsular luchando contra los vascones, y la invasión no fue tenida en cuenta en un principio ni tomada como tal, pues en los años anteriores había habido asaltos por los musulmanes a diversos puertos de Granada, de Málaga y de Cádiz, incluso a pequeñas ciudades del interior, pero estos asaltos habían sido rechazados o se habían retirado al poco tiempo. Solo al ver que las fuerzas locales no podían hacer frente a la invasión y que los musulmanes avanzaban sin retirarse, reaccionó el rey Rodrigo y presentó batalla en Guadalete. Entre el 19 y el 28 de junio del 711 se enfrentaron en el río Guadalete el ejército visigodo al mando del rey don Rodrigo, con una fuerza de entre 30.000 y 40.000 guerreros, contra un ejército de árabes y bereberes al mando de Tarik ibn Ziyad, para nosotros ya Tarik, al frente de 13.000 soldados. La batalla fue un contundente éxito para los musulmanes y el rey Rodrigo perdió hasta la vida en esta batalla. Ante este triunfo, Muza envió nuevas tropas a la península, unos 18.000 soldados nuevos, para reforzar las tropas de Tarik, ya que aproximadamente habría unos 28.000 efectivos. Con ellos se inicia ya de un modo serio la conquista de Hispania y sometiendo en poco tiempo a toda la península ibérica. Llamativamente, lo que Roma necesitó 2 siglos para conquistar militarmente, cuando no existía ni Estado ni organización,
los musulmanes pudieron conquistarla en solo unos meses, luchando contra el Estado y el ejército visigodo. Los viticianos recibieron en Toledo a los musulmanes como amigos, sin tan siquiera presentar batalla, pero los musulmanes continuaron su avance hacia el norte, llegando hasta Zaragoza. Habían transcurrido solamente 3 años desde que llegaron los musulmanes y casi la totalidad de la península era suya. Solamente una parte de la cornisa cantábrica se libró de la invasión. Asturias, Cantabria, zonas del Pirineo, más debido a la orografía complicada o nula desde el punto de vista de valor agrícola, que a defensa insalvable de los pobladores de esas tierras. Y ante la nula oposición de los árabes, estos penetraron en Francia, llegaron por la parte atlántica hasta Poitiers, a escasos 340 kilómetros de París, donde fueron vencidos el 10 de octubre del 732 por Carlos Martel. Carlos Martel, que vive entre 686 y 741. Eso por la parte atlántica. En la parte mediterránea llegaron hasta Narbona y las proximidades de Toulouse y de Marsella. Ahora la Hispania visigoda cambiará de nombre, será Al-Ándalus. Las tropas y el nuevo territorio eran una dependencia que tenía como origen el califato omeya, con sede en Damasco, Siria. Así es como llegaron los musulmanes a nuestra historia, y así es como arranca en la historia Al-Ándalus. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberoslo podido contar, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.